Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén contentos, estén alegres en sus casas. Para mí es un gran privilegio estar exponiendo una vez más la palabra de Dios, saludarlos por este medio y estar aquí juntos una vez más hablando de la palabra de Dios. Me gustaría hoy que estudiáramos 6 verdades de lo que significa Jehová es mi pastor o Jehová es nuestro pastor. Así que desde muy pequeño yo aprendí este salmo y es un salmo maravilloso. Así que lo vamos a estudiar. Vamos a ver el versículo 1 al 3 y lo que vemos en estos 3 versículos es la providencia de Dios. Lo que vemos son 6 verdades de lo que significa realmente ser parte del redil de nuestro pastor, de nuestro buen pastor. Hablo del pastor de pastores, Jesucristo. Así que vamos a hacer una exposición de Salmo 23, versículo 1 al 3. Don Williams, un comentarista que yo estudio, dice que el Salmo 23 es el pasaje más amado en el Antiguo Testamento. Incontables millones de personas han encontrado consuelo, refugio, fuerzas en este salmo a través de tiempos difíciles, a través de tristezas, a través de dolencias. Este salmo nos ayuda a enfocarnos en quién es nuestro pastor. La tradición le da el Salmo 23 a David por su vocación como pastor, como nos dice 1 Samuel 6, 16, 11. Por esa intensa relación también que él tenía con su Dios en momentos difíciles. Así que aquí vemos una metáfora, una imagen de la relación íntima entre el pastor y sus ovejas. El buen pastor que es Dios y su siervo David. Así que lo primero que nos damos cuenta es que Dios nos hace saber que Él se compara con un buen pastor y compara al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como sus ovejas. Las ovejitas, ustedes sabrán, son animalitos que siempre necesitan el cuidado personal de un pastor para sobrevivir. Son los únicos animalitos que no pueden sobrevivir por su propia cuenta. Ellos necesitan ser cuidados, ellos necesitan ser alimentados, ellos necesitan que los lleven a las aguas cristalinas. Ellas necesitan un cuidado personal de un pastor. Y así el Señor, Dios, se compara como el pastor del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos la misma imagen con Jesucristo. Él toma el papel del buen pastor para sus ovejas. Hoy, como les dije, vamos a estudiar 6 verdades de qué significa que Jehová es mi pastor, Jehová es nuestro pastor. Así que vamos a empezar de lleno. Número 1, Jehová es nuestro pastor, significa una relación íntima y personal con Dios. Vemos primero que David empieza su salmo diciendo Jehová, Yahweh. Lo primero que vemos es que David usa el nombre personal de Dios, Yahweh. No le dice Dios, no le dice Señor, no le dice Adonai, le dice Yahweh, el nombre personal de Dios. Y eso nos ilustra una relación íntima, una relación muy cercana con su pastor. Aquí vemos una relación personal donde David tiene tanta confianza con su pastor que le llama por su nombre. Así que él empieza este salmo diciéndole Yahweh. Los israelitas, el pueblo judío, era muy cuidadoso en cómo usaba el nombre de Jehová. Pero aquí vemos que David tiene esa confianza, esa relación tan íntima con Dios que él le puede llamar por su nombre personal. Hermanos, cuando no tenemos confianza con alguien, no le llamamos por su nombre
personal, por su nombre propio. Cuando no tenemos una relación cercana con alguien, decimos, señor, señora, señor juez, señor policía, maestra, maestro, señor presidente o pastor. Y evitamos usar el nombre propio de esa persona, ¿no es así? Pero cuando tenemos una relación íntima, usamos el nombre propio porque tenemos confianza. Hay confianza en la relación como para llamarle por su nombre personal. Hermanos, nosotros debemos tener una relación personal con nuestro Dios, una relación íntima, una relación cercana. Él no quiere una relación superficial, Él no quiere una relación ficticia, una relación trivial, una relación vacía, una relación por compromiso. No, Él quiere una verdadera relación íntima con el Dios vivo. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Porque Él hizo lo que para nosotros es imposible, entregar a su único hijo primogénito para morir en la cruz en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que por medio de su muerte, para que por medio de su sangre nosotros fuéramos perdonados y justificados, para que pudiéramos tener una relación íntima con nuestro Dios. En Romanos 8 vemos cómo ahora que hemos venido a la cruz, dice que nosotros nos convertimos en hijos y ahora podemos decirle Abba o Padre, porque hemos sido adoptados en la familia celestial del reino. Y eso es lo que hizo la cruz. Jesús murió por nosotros. Él se hizo nuestra propiciación para perdonar nuestros pecados, para que tengamos esa relación íntima con nuestro Dios. Eso es lo que Dios anhela, una relación íntima, personal con Él. Una relación crece, hermanos, conforme si pasamos tiempo de calidad con esa persona, ¿no es así? Conociendo sus atributos, su carácter, sus planes y sus propósitos. Yo no sé si usted se recuerda cuando usted conoció a su esposa, pero no tenía esa confianza con él o con ella. No creo que ni tenía la confianza de tomarla de la mano, ahora ni se diga, ¿verdad? Pero usted tuvo que pasar tiempo con esa persona, usted tuvo que pasar tiempo de calidad con esa persona, usted tuvo que pasar tiempo a solas con. Usted no quería que viniera el hermanito o la hermanita, una tercera llanta por ahí, no, usted quería estar solo con ella o con él, porque quería conocerla, quería que esa relación se fuera afirmando más, fuera creciendo, fuera haciéndose más íntima al punto de poder confiarse uno al otro. Y así es con nuestro Señor, hermanos. Necesitamos todos tener una relación íntima con nuestro Dios, con nuestro pastor de pastores. Conforme nosotros entramos en oración, nos sometemos a su soberanía, nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a su palabra, a estudiar su palabra, a escudriñar su palabra, a conocer sus atributos, a conocer su carácter, a conocer su mente, sus pensamientos, sus sentimientos, sus planes, sus anhelos. Hermanos, empezamos nosotros a crecer esa relación íntima con Él y llegamos a un punto de tenerle confianza, así como David tenía confianza de llamarlo por su nombre, Yahweh. Y David continúa diciendo, Yahweh es mi pastor. Hermanos, qué palabras más hermosas esas. El pastor, la palabra mí, enfatiza que esta relación era muy personal para David. Este no es el Dios de fulanito o de sutanito. No, este es mi Dios, dice David. Este no solo es el Dios de Israel, algo general. Este no solo es el Dios de Abraham, de Isaac o de Jacob, dice David. Este es mi Dios. Es una relación tan personal que David dice que es su Dios. Hermanos, esto nos lleva a un punto de analizarnos y pensar qué tipo de relación tenemos con nuestro Dios, qué tipo de relación tenemos con nuestro pastor. Es nuestro pastor, tú lo has hecho una relación personal, una relación íntima al punto de decir, Yahweh es mi pastor, Jehová es mi pastor.
Puede ser pastor de alguien más, pero también es mi pastor, es mío. Es una relación tan personal, tan íntima, tan cercana, que es tangible. Hermanos, por lo general en ese tiempo, en el contexto de esa cultura, el pastor debía vivir con sus ovejas en el campo 24 horas al día. Las ovejas dependían totalmente de su pastor, no solo para comer, no solo para beber, sino para descansar y también para protección de otros animales que querían venir a comérselas. Entonces el pastor era una devoción de proteger, alimentar y guiar y cuidar a sus ovejas de día y de noche 24 horas al día. El pastor asumía la total responsabilidad de las necesidades de su rebaño, al punto de que si tenía que dar su vida por ellas, por la protección de ellas, la tenía que dar. No sé si usted recuerda cuando David nos dice que él era pastor del rebaño de su padre. Y él decía, si venía un oso, yo las cuidaba. Si venía un león, yo se las arrebataba de su boca. Y vemos el cuidado que tenía David con sus ovejas. Decía, yo no voy a perder ninguna oveja de mi padre. Y esa era una sombra de lo que Cristo vendría a hacer a esta tierra. Él vendría a ser el buen pastor que venía a buscar a sus ovejas, a rescatar a sus ovejas, a salvar a sus ovejas, y que él no iba a perder ni una sola oveja de su padre. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento Dios siempre ilustró esta metáfora de un pastor protector para su pueblo. Y en el Nuevo Testamento vemos que esta metáfora se repite con Jesús tomando el rol del buen pastor. Ahora bien, este salmo, hermanos, usted lo escucha siendo repetido por muchas personas. Muchas personas se lo han memorizado, muchas personas lo repiten en momentos difíciles, pero este pasaje no es para todos. Esta frase de Jehová es mi pastor no es para todos. Este salmo es solo para aquellos que tienen una relación personal e íntima con Cristo como su pastor personal. En Juan 17:25, Jesús describe esto mientras reprendía a los fariseos. Él dice en Juan 10:25 al 27, escuche. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora escucha. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, no todas las ovejas son parte del rebaño de Jesús. Así que para enfatizar que Jehová es tu pastor, o Jehová es mi pastor, o Jehová es nuestro pastor, debemos de ser parte del rebaño del pastor, reconocer su voz y seguirlo, irnos en pos de él. Hermanos, esto implica obediencia total a nuestro buen pastor Jesucristo. En todas las áreas de nuestras vidas, no solo en una área, no solo en otra área, no, en todo lo que implica nuestra vida en general. Si somos ovejitas de su rebaño y obedecemos sus mandamientos y obedecemos su voz, y si Él nos reconoce como sus ovejas, entonces somos parte del redil de nuestro buen pastor y podemos decir, Yahweh es mi pastor. Hermanos, en Juan 10, 27, 28, Jesús otra vez reiterando, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Las que no son ovejas de Jesús no escuchan su voz. Y después dice Jesús, y yo las conozco. ¿Por qué Él las conoce? Porque Él las vino a buscar, porque el Padre se las da, y Él las limpia, y Él las purifica, y Él las salva. Y Él conoce quiénes son sus ovejas. Y luego Jesús dice, y ellas me siguen. Hermanos, versículo 28 dice, y yo les doy vida, dice, y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, si somos realmente sus ovejitas, le obedecemos a su palabra. Y nadie, hermanos, nadie nos va a poder arrebatar de sus manos. Esa es la confianza total que tenemos cuando Cristo es nuestro buen pastor. Nadie nos podrá separar de su amor, como dice Romanos 8, 28 en adelante. Podemos descansar en Él porque tenemos la confianza de que nuestro buen pastor nos va a guiar a todo lo que es bueno para nosotros. Ahí podemos descansar en su total soberanía, podemos descansar en su voluntad, podemos tener paz, hermanos, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí podemos tener esa seguridad porque Cristo es nuestro pastor. Esa, hermanos, es una realidad cuando estamos bajo el cuidado del buen pastor llamado Jesucristo. Eso es lo que nos da confianza, eso es lo que nos da paz, eso es lo que nos da esperanza. Es tener una relación íntima y personal con Dios. Número 2, Jehová es nuestro pastor, significa que nada nos faltará. Por la grandeza de Dios y su constante amor y cuidado sobre sus ovejitas, David concluye esto, escucha, nada me faltará, nada me hará falta. Mira, dejadas las ovejitas y las dejamos por sí mismas, las ovejitas, hermanos, carecen de todo, siendo animales totalmente indefensos e incapaces de cuidarse a sí mismas, morirían rápidamente sin el cuidado de un pastor. Pero bajo el cuidado del buen pastor, hermanos, todas sus necesidades son abundantemente satisfechas. Usted sabía que la ovejita es el animalito menos inteligente del reino animal. Si una ovejita entra en un bote, ese animalito va a seguir golpeándose su cabeza porque no sabe que si retrocede con sus patitas puede salir. Las ovejitas, hermanos, son los animalitos más ciegos. Ellas no pueden ver a larga distancia, entonces se pierden fácilmente. Las ovejitas son las que tienen el peor olfato, o sea que eso quiere decir que ellas se comen cualquier cosa. Por eso se enferman fácilmente. Y si eso no fuera poco, ellas también tienen el sistema digestivo más débil. O sea que todo lo que se comen, si no es algo saludable, les va a hacer daño, les va a dar parásitos. Entonces necesitan el cuidado, necesitan la protección, necesitan que un pastor les esté proveyendo y cuidando. Estas ovejitas no tienen cómo defenderse, entonces son unos animalitos muy ansiosos, muy estresados, nunca están quietas, entonces necesitan el cuidado de un buen pastor. Bajo el cuidado del buen pastor, todas sus necesidades son abundantemente satisfechas. Ahora sabrás por qué Dios nos compara como ovejitas. Así que, si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, pero si Jehová no es nuestro pastor, todo nos faltará. ¿Sí ves la urgencia de venir al cuidado delicado de nuestro buen pastor llamado Jesucristo? Hermanos, si el Dios soberano, todopoderoso, omnisciente y creador de todo, es tu buen pastor, ¿qué nos va a faltar? ¿Hay algo que Él no pueda hacer? ¿Hay algo que Él no pueda saber? Hermanos, cuando estamos bajo el cuidado del buen pastor, estamos en buenas manos. Podemos estar confiados de que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Número 3, Jehová es nuestro pastor, significa que Él nos provee comida espiritual. Aquí David nos muestra cómo este buen pastor le provee todo lo que él necesita. Versículo 2 dice lo siguiente, escúchale conmigo. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Las ovejas son animalitos nerviosos que tienden a tener pánico y ansiedad por cualquier cosa. Solo en un lugar seguro las ovejas tienen paz y tranquilidad para descansar. Eso me trae a mí esto de descansar, ya que estamos pasando por una cuarentena, un momento para aprovechar el tiempo en casa y descansar en el Señor. En medio del caos, el estrés, el afán, la enfermedad, la incertidumbre en nuestras vidas, hermanos, Dios desea que descansemos en Él. Por eso es que sigo enfatizando esto. Debemos aprovechar el tiempo, y lo hablamos el viernes cuando estudiamos Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo. Dios nos está dando este lapso de tiempo para que descansemos en Él, para que nos enfoquemos en Él. Muchas veces, hermanos, no escuchamos su llamado a descansar en Él. ¿Recuerdan cuando Él creó todo lo que creó? Él descansó en el séptimo día, no porque estaba cansado, no, Él no se cansa, pero Él lo hizo como un ejemplo a que nosotros debemos descansar en Él. Ahora en el Nuevo Testamento, nosotros descansamos en nuestro Señor Jesucristo todos los días. Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca fuerte, Él es en quien nosotros descansamos. Pero muchas veces no escuchamos su llamado a descansar en Él, y así a menudo, hermanos, Dios nos impone descanso forzado. Escucha, Dios no tiene la intención de hacernos descansar en la cama de un hospital. Dios no tiene la intención de hacernos descansar en una cama enfermos. Dios no tiene la intención de hacernos descansar en una cuarentena forzada, pero muchas veces eso es lo único que nos hará descansar en Él. Es lo único que nos hará poner nuestros ojos en Él. Es lo único que nos hará poner nuestra mente en Él. Es lo único que nos hará poner la mirada en su palabra, en sus promesas, en su protección, en su soberanía, en su voluntad, en sus planes y en sus propósitos. Hermanos, estamos tan afanados con el mundo que se nos olvida descansar en Él. Él desea que descansemos en pastos verdes, donde podamos no solo comer y alimentarnos de esos pastos verdes, sino también descansar en esa hierba suave. Muchas veces somos tan compulsivos, hermanos, que nos afanamos en el diario vivir. Se nos olvida quién es nuestro proveedor. Pensamos que nosotros somos tan inteligentes, tan sabios, llenos de inteligencia, llenos de fuerza, que hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas, y se nos olvida que sin Dios, hermanos, no somos nada. Muchas veces somos tan compulsivos que nos afanamos con el diario vivir y no descansamos en Dios, no ponemos nuestra mirada en Él, no ponemos nuestra mente en Él. Y es por eso que andamos todos eléctricos, todos estresados, todos ansiosos, muchos andamos enfermos, muchos deprimidos, y es porque no hemos sabido descansar en Él. Hermanos, necesitamos el deleite de un momento personal, a solas, en la presencia de nuestro Dios todos los días. Necesitamos descansar en Él. Él nos va a quitar todo el afán que traemos encima. Él nos va a quitar toda preocupación. Cuando empezamos a meditar en Él, cuando empezamos a confiar en Él, entonces podemos descansar en Él. Hermanos, otro aspecto importante es que las ovejas no pueden descansar hasta que hayan comido y tengan sus estómagos llenos. No sé usted, pero a veces yo me voy a dormir, me voy a acostar con un estómago vacío y escucho ahí un oso rugiendo, diciéndome que tengo hambre. Yo no me puedo dormir, entonces tengo que bajar y pues comerme una fruta, un cereal o algo. Pero es igual con las ovejitas. Ellas no pueden descansar, ellas no pueden descansar, no pueden reposar, no pueden estar contentas si no tienen su estómago lleno. Los delicados pastos representan la comida espiritual que Dios nos provee por medio de su palabra. Estos pastos, hermanos, están verdes en el invierno
están verdes en el otoño, están verdes en la primavera, están verdes en el verano caliente, donde por lo general el pasto se seca. Hermanos, la palabra de Dios siempre está verde para satisfacer el hambre de su redil. Siempre hay comida espiritual, siempre hay alimento y siempre hay satisfacción para llenar los estómagos de esas ovejitas hambrientas del pasto verde que es la palabra de Dios. Los templos se pueden cerrar, hermanos, las iglesias se pueden cerrar, pero la palabra de Dios sigue verde con esos pastos verdes para alimentar a todo aquel que está hambriento de su palabra. Es ahí donde el buen pastor, hermanos, nos alimenta. Cuando venimos a Cristo, nuestro buen pastor, Él nos provee de comida espiritual hasta saciar nuestras almas. Él nos alimenta consigo mismo porque Él es el pan que ha descendido del cielo. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hermanos, ¿estás dependiendo tú de una iglesia para alimentar tu alma? Quiero decirte que en la palabra de Dios están esos pastos verdes para que tú comas todos los días y te alimentes y crezcas y te fortalezcas y llenes tu estómago en la palabra de Dios. Si te alimentas de Cristo, el pan de vida, el maná que descendió del cielo, nunca jamás tendrás ganas de la comida chatarra que nos ofrece este mundo, que nos ofrecen la religión, que nos ofrecen los falsos profetas, que nos ofrecen los falsos ministerios, las falsas doctrinas, sino que solo vamos a tener hambre, hermanos, por esos pastos verdes que nos ofrece la palabra de Dios. Nuestra satisfacción está en los banquetes que nos ofrece la palabra de Dios. Es ahí donde el buen pastor nos lleva a saciarnos. Es ahí donde el buen pastor nos lleva no solo a saciarnos, sino a descansar en él. Número 4. Jehová es nuestro pastor. Significa que Él nos provee no solo comida espiritual, sino también bebida espiritual. Versículo 2b dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Una oveja tampoco puede descansar, hermanos, no puede estar satisfecha si tiene sed. Ustedes han pasado por esas situaciones donde tienen tanta sed que no pueden pensar en otra cosa más que una Coca-Cola fría, así sudando con hielo, no, un agua fría, porque solo el agua, hermanos, nos quita la sed, ¿no es así? Y no podemos enfocarnos en otra cosa. Y el otro día yo estaba trabajando, estaba haciendo calor y no podía concentrarme porque yo quería un vaso de agua fría. Así son estas ovejitas. Una ovejita no puede estar contenta si no está, si no está satisfecha su sed. El buen pastor, hermanos, nos guía a las ovejas a lugares donde las corrientes de agua no son caudalosas y pueden beber estas ovejitas sin temor a irse en el río o caerse en las aguas. Y entonces nosotros debemos esperar a que el buen pastor, hermanos, nos guíe a esas aguas, nos lleve a esas aguas de reposo cristalinas, puras y saludables, donde podamos refrescar nuestras almas. Lo triste es que algunas ovejitas son muy ansiosas, algunas ovejitas no les gusta esperar, algunas ovejitas quieren ayudarle a Dios como Sara y Abraham en la promesa, en tener un hijo, y se adelantan, hermanos. Y vemos algunas ovejitas que no esperan a que el buen pastor las lleve a estas aguas, a estos manantiales de agua pura, sino que se apresuran y andan bebiendo aguas en otros lados. Philip Keller, otro comentarista que yo leo, dice lo siguiente: a veces las ovejas obstinadas no esperan el agua clara y pura a la que el pastor las está guiando, sino se detienen a beber de los charcos contaminados a lo largo del camino, contaminados con el estiércol y la orina de animales que pasaron por ahí anteriormente. Esto
satisface su sed por el momento, pero eventualmente les trae parásitos y enfermedades. Ese es el precio que pagan por la gratificación instantánea y no seguir al pastor a estas aguas de reposo que son frescas y saludables. Hermanos, algunos de nosotros, algunos cristianos, yo hablo por mí mismo porque a veces a mí me cuesta esperar, a veces me siento ansioso y quiero ayudarle a Dios en llevar a cabo su voluntad, y sé que eso es uno de los errores que nos pasa muy a menudo a algunos cristianos. Algunos cristianos somos como estas ovejitas que ansiosas y nos adelantamos a hacer cosas. No queremos esperar en el Señor que nos traiga la total satisfacción en nuestras vidas, sino que nosotros mismos buscamos cómo satisfacer nuestros deseos y anhelos fuera del redil, fuera de la voluntad de nuestro Señor, y es ahí donde caemos en problemas. Muchas veces queremos solucionar un problema rápido. A veces buscamos felicidad instantánea, como que fuera una bolsa de poporopos que metemos al microondas. Muchas veces queremos ayudarle a Dios. Muchas veces nuestros propios anhelos y deseos, nuestros sentimientos y emociones nos traicionan, y nosotros queremos actuar y llevar a cabo nuestros planes afuera de la voluntad de Dios. Y así, hermanos, nos vemos bebiendo de charcos contaminados del mundo, nos vemos bebiendo de doctrinas falsas, de religiones falsas, y de repente esa felicidad que pensamos que encontramos era una felicidad temporal, que solo nos llenó por un momento, nos movió las emociones. Algunos dicen, bueno, solo, ¿qué me puede pasar? Todos lo hacen. Solo voy a salir del redil por un momento. Solo voy a salir de la voluntad de Dios por un momentico. Eso no me va a afectar. Luego regreso. Pero cuando menos se dan cuenta, hermanos, están embarrados del pecado del mundo, atrapados en algún hoyo, envueltos en algún arbusto lleno de espinas, o enfermos con algunos parásitos porque bebimos de algunos charcos que no debíamos. Hermanos, si queremos una verdadera satisfacción, debemos aprender a depender de nuestro buen pastor. Cristo es el buen pastor que siempre, hermanos, nos guía a beber de las mejores aguas que nos satisfacen y nos refrescan el alma. Él es quien nos lleva a estos manantiales que van a llenar todo nuestro ser, van a refrescar nuestra alma y nos van a proveer esas aguas puras que nos van a satisfacer. En Juan 7:37-38 Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga y beba de mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, escucha, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, en el contexto de Juan 7, Jesús estaba hablando acerca del Espíritu Santo y que Él lo enviaría para todo el que creyera en Él. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, nos guía a Cristo. Es el Espíritu Santo que nos muestra a Cristo, que nos enseña acerca de Él, que nos recuerda sus palabras y que nos satisface y que nos lleva a Él para satisfacer toda sequedad espiritual en nuestras almas. En Juan 5:14 otra vez más Jesús hablando dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, esta agua que el Señor nos provee no solo es para este mundo, para esta tierra, no solo nos satisface en nuestros cuerpos físicos, sino también es un agua que nos da para la eternidad, nos provee vida eterna, o sea, nos quita la sequedad espiritual en la cual nosotros vivimos por mucho tiempo. Ahora, mi pregunta es, ¿estás tú satisfaciendo tu sed en Cristo? ¿Es Cristo quien satisface
tu sequedad espiritual. Es Cristo quien satisface esa sed interna que tú tienes y que ya probaste en este mundo, y nada te llena tu ser, nada te quita esa sed. Hermanos, las ovejitas del Señor solo encuentran satisfacción en las aguas que Cristo nos provee y en nadie más. Eso me lleva al número 5. Jehová es nuestro pastor, significa que Él es el único que restaura nuestras almas. Lee conmigo el versículo 3, dice, confortará mi alma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo David con estas palabras? Confortará mi alma. La palabra hebrea restaurar significa traer de vuelta. El buen pastor salió del redil, dejó las 99 y salió a buscar la ovejita que se había perdido. Esta ovejita no se podía encontrar sola, no podía regresar al redil sola, entonces el buen pastor salió a buscarla. Él es quien la encuentra, la limpia de las espinas y la trae de vuelta al redil. O también significa, restaurar significa traer al arrepentimiento. O también significa traer a la salvación. Esta ovejita estaba perdida y Cristo fue, la buscó y la salvó. Así que restaurar quiere decir esas tres palabras. A medida que el Señor, hermanos, nos pastorea, a medida que Él nos alimenta con los pastos verdes, a medida que Él nos da de beber de estas aguas de reposo, Él restaura nuestro ser, Él regenera nuestro espíritu y Él salva nuestra alma. Hermanos, Él es quien proporciona todo lo que necesitamos para llegar a la salvación. Todo es a través de Él. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, Él es el medio por el cual nosotros obtenemos salvación. Él no solo es el buen pastor, Él no solo es el pan de vida, no solo es el agua que proporciona y nos satisface, sino también Él es la puerta que nos hace salir del redil del mundo y entrar al redil eterno del reino de Dios. Hermanos, Cristo proveyó la manera para que nosotros fuéramos salvos. Cristo fue quien accionó y vino, dejó su trono celestial de gloria y se hizo un siervo de los más bajos para venir a buscarnos a nosotros, las ovejitas perdidas. Y al encontrarlos no nos dejó ahí en el hoyo de la desesperación y en el lodo cenagoso, sino que Él nos limpió, nos purificó, nos justificó, nos perdonó por medio de la cruz del Calvario y, hermanos, y nos encaminó a esa relación que ahora disfrutamos con nuestro Padre Celestial. Hermanos, solo Él podía pagar la deuda y quitar los cargos que estaban en nuestra contra. Fue Cristo quien hizo propiciación por nuestros pecados en la cruz. Y ahora todo el que cree en Él es restaurado, o sea, es salvado para vida eterna. Hermanos, la pregunta es, ¿dónde encontramos a Cristo? Y la respuesta es simple, en la palabra de Dios. Ahí está Él, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el Antiguo Testamento son sombras de lo que Cristo iba a venir a hacer en el Nuevo Testamento. Son profecías que Él vino a cumplir en el Nuevo Testamento. Y el Apocalipsis nos dice el futuro, lo que va a pasar en un futuro venidero, cuando Cristo venga por segunda vez. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y va a venir a gobernar este mundo. Así que, ¿dónde encontramos a Cristo? En la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. En el griego original dice, la fe viene por el oír y el oír un mensaje acerca de Cristo. Hermanos, es oyendo que el Espíritu Santo regenera nuestras almas, nos lleva al verdadero arrepentimiento y nos da la fe para confiar en este buen pastor llamado Jesucristo. En Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, escucha, que restaura
el alma. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra lo más profundo de nuestro ser y corta, divide nuestra alma del espíritu, hermanos, y ahí es donde nos regenera y nos justifica y nos salva. Es la palabra de Dios donde encontramos nosotros salvación, porque ahí está nuestro buen pastor, porque ahí está Jesucristo. Es la palabra de Dios entonces donde Él nos restaura, Él nos regenera y Él nos salva. Hermanos, ya no has, mi pregunta es, ¿ya ha sido restaurada tu alma? ¿Ya eres salvo? ¿Ya conociste aquel que dio su vida por ti en la cruz? ¿Ya conoces tú al buen pastor? ¿Ya rendiste tu vida a este rey, rey de reyes y señor de señores? Todo hombre a través de la historia y en la humanidad tendrá que responder esta pregunta importante, hermanos. ¿Ya eres salvo? ¿Ya has sido regenerado por el Espíritu Santo? Si no, hoy es un buen día. La salvación es hoy, dice Pablo, hermano. Pídele a Dios que te traiga a los pies de Cristo, que te traiga a conocer a su Hijo, al único Salvador del mundo. Él es el buen pastor para que quiere salvar tu alma. Él quiere que seas parte del redil. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, dice Jesús, de ningún modo lo echaré fuera. Hermano, si Cristo no es tu pastor, hoy es un buen momento para correr a Él y comprometerte con Él, rendir tu vida a Él y depender de este buen pastor llamado Jesucristo. Número 6. Jehová es nuestro pastor, significa que Él nos guiará espiritualmente hasta el final. O sea que el buen pastor no solo nos provee comida espiritual, no solo nos provee bebida espiritual, no solo nos restaura el alma, no solo no nos faltará nada, sino que también Él guía nuestras vidas por el camino correcto. Mira lo que dice versículo 3b. Dice, me guiará por sendas de justicia. Las ovejitas, hermanos, son pobres en orientación, en sentido de dirección, y por consecuencia las ovejitas se pierden fácilmente. El pastor continuamente tiene que estar guiándolas por el camino correcto, por el camino de justicia, por las sendas correctas. Si ellas no son guiadas por el pastor cuidadosamente, ellas son propensas a perderse y caerse en cualquier precipicio, en cualquier hoyo, o enredarse de cualquier espino. Ahora tú sabrás por qué el Señor nos compara con ovejitas. Hermanos, todos necesitamos orientación para saber cómo vivir en este mundo confuso y engañoso. El buen pastor nos guía por medio de su palabra. No sé si tú recuerdas cuando él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, hay miles y miles de caminos que dicen, entre comillas, llevarte al Padre, llevarte al cielo, llevarte a la salvación. Pero Jesús dijo que Él es el único camino. Él es el único camino a la salvación. Él es el único camino al cielo. Él es el único camino al Padre. Así que en medio de la confusión, en medio del engaño, en medio de la oscuridad, Cristo es quien nos guía, porque Él es el camino. El buen pastor nos guía hoy en día por medio de su palabra. Ahí Él nos dice, ve por aquí, ve por allá, haz esto, no hagas esto. Hermano, la Biblia es el GPS de cada creyente que nos dirige en nuestras vidas para obedecer, para hacer su voluntad. Él no nos dejó solos, Él dijo, yo me voy, pero les dejaré al Espíritu Santo. Hermanos, es el Espíritu Santo que nos ayuda a serle fiel a nuestro Señor. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder para ser testigos, ¿verdad? Y entonces cuando somos testigos, hermanos, el Espíritu Santo nos da el poder para testificar acerca de Cristo en un mundo oscuro y engañoso.
El buen pastor entonces hoy en día nos guía por medio de su palabra. David dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Hermanos, es la palabra de Dios la que nos ayuda a no andar en la oscuridad, es la que nos ayuda a no tropezar, es la que nos ayuda a caminar por las sendas de justicia, esa lámpara que nos ayuda a andar por los caminos estrechos, no por el camino amplio que conduce a la perdición, sino por ese camino estrecho que no muchos encuentran, no muchos hallan y no muchos quieren caminar por ahí. Solo las personas, hermanos, restauradas o transformadas o regeneradas pueden caminar por los caminos de justicia. Ahora tú dirás, ¿cuáles son estos caminos? Para nosotros, hermanos, es simplemente enfocarnos en la palabra de Dios, enfocarnos en las promesas de Dios, enfocarnos en hacer la voluntad de Dios, viviendo para sus propósitos y sometiéndonos gozosamente a sus planes. Esto también indica que nuestra salvación está segura en Cristo, porque en Él es Él quien nos guía por el camino correcto. Él, al traernos a la salvación, hermanos, no nos deja ahí, nos dice, bueno, ahora vean cómo le hacen ustedes, vean cómo terminan hasta el fin, miren ustedes cómo ganan la carrera. No, Él nos guía por sendas de justicia. Esto indica que nuestra salvación está segura en Cristo porque es Él quien nos guía por los caminos correctos. En Filipenses 1:6, Pablo nos dice que Él está totalmente convencido en esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó en vosotros la buena obra? Cristo. La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, si Él nos trajo a ser parte de su redil, nadie nos arrebatará de su mano y Él nos irá perfeccionando hasta que Él venga. Para todo el que ha sido salvo por Dios, Dios mismo, hermanos, los guía por esos caminos de salvación. Entonces, para todo el que ha sido salvo por Dios, hermanos, Dios mismo nos guiará por sendas de justicia hasta el final. ¿Pero por qué? David dice en el versículo 3, por amor de su nombre. Amados, todo lo que Dios hace es por amor a su nombre. Dios no nos salvó porque éramos hermosos, porque éramos irresistibles y porque Él no iba a poder vivir sin nosotros. No, la Biblia nos dice que Él escogió lo vil y despreciado de este mundo. Él escogió lo que no tenía valor. Él nos salvó y nos guía por sendas de justicia. Y David dice, por amor a su nombre. Salmo 106, 8 nos dice lo mismo. No obstante, los salvó por amor de su nombre para manifestar su poder. Hermanos, Él manifiesta su poder salvando a personas que no tenían valor por amor a su nombre. Salmos 25, 11 dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es muy grande, por amor a su nombre. Jeremías 14:7, aunque nuestras iniquidades testifiquen contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Hermanos, todo lo que Dios hace es por amor a su nombre, para su honra y para su gloria. Así con eso tengo una corta conclusión. La suficiencia de Cristo como el buen pastor es asombroso y en cuestión de conforte y de ánimo para nuestras vidas, hermanos, es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. Él es el pastor de pastores. Él es el buen pastor que dio su vida por nosotros
y Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando tenemos a Cristo como nuestro pastor, tenemos todo lo que necesitamos porque Cristo es todo para nosotros. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin de nuestras vidas, Él es el creador y sustentador de todo y el Dios infinito que nos conoce y satisface todas nuestras necesidades. Hermanos, si estamos en el redil de Cristo, si Jehová es nuestro pastor, entonces nada nos faltará. La pregunta que quiero hacerle a los que todavía no han hecho a Cristo como su buen pastor es, ¿tienes tú ya a Cristo como tu buen pastor? ¿Estás ya bajo el redil eterno de nuestro Señor Jesús? Recuerda, si lo tienes a Él, hermanos, nada te faltará en este mundo y en el venidero, pero si no lo tienes a Él como tu pastor, todo te faltará. Hermanos, ven a Cristo. Hoy es un buen día para venir a los pies de Cristo y rendir tu vida a Él, comprometerte con Él para vivir para su gloria. Él es el buen pastor que dio su vida por ti para que por medio de tu muerte, de su muerte, puedas tener tu vida en abundancia, puedas tú tener vida eterna. Muchas personas no enfatizan esta gran verdad de que vivimos un corto tiempo en esta vida, hermanos, y la eternidad se acerca. La muerte llegará a nuestra puerta y no sabemos cuándo, pero la muerte no es el fin de todo. La muerte solo es la puerta que nos introduce a la eternidad. Y tú necesitas a Jesucristo como tu buen pastor para que no pases tu eternidad en un lugar de destrucción y de dolor. Hermano, hoy es un buen día para rendir tu vida a Cristo. Ven a Cristo, entrégale tu vida y dile que vas a vivir para Él. Pídele, ruégale que te dé el verdadero arrepentimiento y que te otorgue la verdadera fe para creer en Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Quiero hacer una corta oración y con eso vamos a terminar. Padre, te doy gracias en este día por este momento que tuvimos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro proveedor. Te pido en el nombre de Jesús que tú toques todo corazón, hermano, que tú toques todo corazón y que la palabra de Dios no regrese vacía. Le pido al Señor que te dé las fuerzas, que te dé el deseo y que te ayude a hacer a Jesucristo tu buen pastor. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta tarde. Le doy gloria a Dios por esta plataforma en la que hemos podido estudiar la palabra y espero que ustedes puedan gozarse en estos pastos verdes y que hagas a Jesucristo el buen pastor de tu vida. Hermanos, una vez más les digo, si pueden, apóyennos en compartir este video. Les pido que nos ayuden a pegarlo en su muro y que podamos bendecir así a otras personas. Les amamos, les extrañamos mucho y esperamos verles pronto. Con eso pues yo me despido. Que tengan un buen día, un buen fin de semana. Si tienen alguna necesidad, saben que pueden contactarnos, saben que pueden contar con nosotros. Aquí estaremos y podemos ayudarnos mutuamente. Bendiciones y hasta la próxima.